Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. La contingencia política está bastante impactada, sobre todo, por esta instalación que está teniendo el gobierno. Ya revisábamos lo del Ministerio de Seguridad. El alza en los combustibles ha sido un fuerte impacto y justamente en esa línea se ha anunciado por parte, por ejemplo, de partidos como la UDI, también Renovación Nacional, pero principalmente la UDI, una serie de medidas extra que se le quieren proponer al presidente José Antonio Kast, que podrían complementar las que ya han sido presentadas. Y es que el alza de combustibles, nosotros ya lo hemos conversado, no es solamente el alza de la benzina o la parafina, sino que también impacta en una serie de otros servicios que son importantes para las familias de nuestro país. En ese contexto es que ya estamos conectados con la diputada por la zona, por el Biobío, Flor Báez, y también jefa de bancada de la UDI. Así que la vamos a saludar y agradecer el tiempo que siempre dispone para nosotros. Bienvenida, diputada. Buenos días, diputada. Hola, Ángela, Leslie, muchas gracias, mucho gusto de estar en Mesa de Noticias. No, a usted, porque siempre dispone de tiempo y acepta ahí nuestras invitaciones a conversar de la contingencia. Partamos un poco con esto. Ha sido un aterrizaje, pareciera que ha pasado muchísimo más tiempo desde el 11 de marzo, cuando en realidad son un poquito más de 2 semanas, y han pasado muchas cosas. En ese contexto, el alza de combustible se ha convertido en un tema pilar, sobre todo para el gobierno, generando algunas crisis, también caídas en las encuestas. Cuéntenos un poco cómo están trabajando ustedes como partido oficialista hoy día este tema. Bueno, ha sido un tema, sí, bastante duro, lo que es la guerra que ha afectado sin ninguna duda todo lo que es el mercado mundial de combustible, y Chile no está exento de ello, y ha habido un alza que es importante, que golpea muy fuerte a las familias, a todas, pero evidentemente a las más vulnerables, a las que dependen mucho más del transporte público. Va a tener un efecto también en todo lo que es el costo de traslado de bienes y servicios, y por lo tanto, bueno, el gobierno está trabajando desde la semana pasada, ya que aprobamos la ley que nos presentaron respecto a cómo es el congelamiento de tarifas, que no es ley porque eso había reglamento, pero sí la ley que hacía que que el precio de la parafina no suba, y también el subsidio a los taxis colectivos, taxis básicos, transporte escolar, que también introdujimos en esta ley, y las medidas administrativas, como digo, que son el congelamiento del precio del Transantiago, y que estamos pidiendo obviamente lo que ocurra para regiones, pero esto es en lo inmediato porque va a tener un efecto que no sabemos cuántas semanas o meses pueda durar la guerra, y más allá de todo lo que estaba implementando el gobierno en materia de seguridad, de inmigraciones y en lo que es el ámbito económico, esto tiene un efecto muy, muy duro, y por eso ha sido bien intenso todo lo que es la agenda de trabajo desde la que se tenía planificada, más todo esto que obviamente tiene que ponerse un foco muy especial en esto, muy especial, que pasó a copar incluso todo el tema de seguridad, que no debe dejarse de ninguna manera de ser una prioridad. Por eso ocurre también lo que hemos estado escuchando ayer respecto al Ministerio de Seguridad. Así que en esto nosotros haciendo propuestas desde la bancada y colaborando en lo que también corresponde para que el proyecto en la semana pasada se pudiese aprobar. Bueno, fue por amplia mayoría, porque no se podía ningún sector, en el fondo, oponer, creo yo, cuando se trata de alivianar el bolsillo en una situación que es bien crítica para todos los ciudadanos. Y ahí, diputada, también, ¿qué se ha hablado con respecto a otros sectores que también han mencionado hoy día que van a ser afectados? Acá localmente también han elevado bastante también la voz con respecto a la afectación que van a sufrir económicamente los pescadores artesanales, que obviamente sus embarcaciones funcionan ahí también a combustible, donde ya también ellos indican que están en una situación económica un poco más compleja, por lo tanto que también están pidiendo tener algún tipo de subsidio o algún mecanismo que pudiera ser específicamente para su sector. Sí, bueno, aquí como digo, lo primero es lo primero, y la urgencia principal era lo que es transporte, sin ninguna duda transporte público. Y ahora vamos a lo que afecta al desarrollo económico en los diferentes sectores. Está el transporte de carga, que también se está en conversaciones, digamos, con el gobierno respecto a qué es lo que puede ocurrir, y el tema de la pesca eh, industrial, artesanal, tiene también una afectación. Entonces, bueno, son temas en los que vamos a seguir también nosotros planteándonos con responsabilidad también frente al gobierno, y aquí hay lo que tiene que estar claro es que esta era una guerra que no estaba presupuestada, y que las arcas fiscales estaban en una estrechez fiscal, que es lo que se ha dicho reiterativamente por parte del ministro de Hacienda, y eso hace que no se pueda responder
como se quisiera para hacer que el neteo del alza de los combustibles fuese cero, en el fondo, para el bolsillo de las personas y para las pymes, para los emprendedores. O sea, aquí hay una afectación. Ahora lo que se trata es de minimizarla lo mayor posible. Primero el transporte público, luego viene el área productiva, y esto sabemos que tiene una afectación en las áreas productivas, en todas las va a tener, va a haber una afectación a los precios, por lo tanto va a haber un aumento de inflación. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Buscar cómo esto se baja. A través de subsidios es una fórmula, que los subsidios finalmente son los que distorsionan de alguna manera el mercado, ¿cierto? Pero en casos como este, el Estado tiene que entrar de manera subsidiaria. ¿Cuándo? Cuando tiene los recursos. Y hoy día esos recursos son los que son muy insuficientes, y por eso se tiene que aplicar mucha responsabilidad en cómo se definen y se puedan diseñar algún tipo de ayuda. Ya logramos lo que es el transporte rural, ¿cierto? Transporte regiones, que todavía no está clarificada la fórmula en cómo se van a traspasar estos recursos. Aquí todavía estoy hablando del ámbito transporte. Y eso no puede ser, que las regiones queden de manera desigual respecto a lo que ocurre en Santiago cuando se dice que se congela el precio del Transantiago. No puede ser solo los taxis colectivos ni taxis básicos, también está el transporte rural. Transporte rural, digo, cuando es en regiones o intercomunal, interprovincial, donde no hay licitación de buses, por lo tanto no ocurre o no opera el tema que la tarifa es congelada, y ahí tiene que haber un traspaso también de recursos. Nosotros pedimos que no fuera vía ley espejo, sino que sea de una manera directa, y eso es lo que está diseñando el Ministerio de Transporte. Ahora entra claro, la pesca también es otra área en la cual vamos a estar la próxima semana ya en el Congreso, ahora estamos en distrital, para pedirle al gobierno o conocer de parte del gobierno qué medida hay respecto a ello, porque sí hemos pedido, y nosotros lo planteamos como bancada, que esta era un primer paquete de medidas que se aprobó en esta ley, y que vamos a seguir también haciendo peticiones respecto a otras medidas que se puedan implementar. Siempre primero los más vulnerables, cómo se alivian el bolsillo de los gastos, los compromisos que tienen que asumir las familias, cómo los podemos postergar un poco, como ya lo dijimos, contribuciones, adelantar bono invierno, que no afectan al presupuesto de la nación, solo que hay una diferenciación o una planificación distinta del gasto dentro de lo que está en el presupuesto nacional, y esto es una materia que evidentemente hay que abrirse a buscar una fórmula y que sea como responsable, y que no sea pan para hoy y hambre para mañana, en lo que es el sentido macroeconómico, porque ya va a haber sin ninguna duda, una afectación. Si los recursos que se distraigan para esto van a tener que ser reducidos de otras de los ítems del presupuesto o de la planificación que se tenía en materia de recursos. Diputada, ahora, ¿cómo se trabaja de aquí al futuro, al largo plazo, en cuanto a esto? Porque si nos basamos solo en el precio de los combustibles, hoy día yo creo que lo más transparente para decirle a la ciudadanía es: los precios no van a bajar de lo que ya quedaron fijados. Porque nos ha pasado otras veces que cuando los combustibles suben, después cuando viene alguna baja son 30 pesos, 40 pesos. Entonces, por lo tanto, ya tenemos unos combustibles en los 1.500, 1.600 pesos. Ahí deberían quedar, según lo que uno ha visto como en la vida, en la historia. Y a partir de ahí, efectivamente, suben una serie de otros servicios. Tenemos una estrechez fiscal, usted dice, bueno, el Estado tiene que entrar de manera subsidiaria, pero ¿por cuánto tiempo más se extiende eso cuando hoy día también tenemos otra variable, que es el tema del desempleo? Hay pocos nuevos puestos de trabajo nuevos, y efectivamente los sueldos también están estancados en determinada manera, sobre todo para la clase media, que hoy día también es la que también se ve súper impactada en sus presupuestos. Entonces, mi pregunta es: ¿cómo trabajamos hacia el futuro sabiendo que esta es la realidad que vamos a vivir dentro de los próximos meses y quizás años? Bueno, ese es el tema de que hay incertidumbre. De hecho, yo se lo planteé al ministro de Hacienda, yo soy parte de la Comisión de Hacienda, le planteé lo mismo que usted me está planteando respecto a cómo podríamos despejar un poco la incertidumbre respecto a qué va a ocurrir con los precios cuando la guerra culmine, que ojalá fuese lo antes posible, porque efectivamente está esa en la historia de que esto lo que ocurre es que suben los precios, que se van a mantener de manera ya elevada, o van a bajar un porcentaje no igual a lo que subió. Ahora, si lo vemos en economía pura, eso es lo que significa que son los precios reales, que es lo que se ha dicho y ha sido criticado también, digamos, por la oposición, porque estarían sin intervención del Estado. Porque hoy día lo que ocurre al no operar el MEPCO es que no hay intervención del Estado. No se entra con recursos del Estado a subsidiar, que no es subsidio como tal, pero es un mecanismo que hace que entonces el precio no suba,
¿cierto? Porque se definía a través del MECO que tenía que tener un cierto porcentaje cada 2 semanas o un valor que no podía subir más. Entonces lo que se hace es transparentar los precios reales. Ahora, cuando se entrega un subsidio a los 100.000 pesos, a los taxis, o se congelan los precios, en fin, es porque eso se va a tener que pagar. Ahora, el subsidio hasta septiembre, ¿ya? Después va a salir ese subsidio y ya tendría que empezar la economía, o vamos a ver cómo va a ir la situación, no sabemos cuánto puede durar la guerra. Bueno, y después debiese empezar el mercado a funcionar por sí solo y debiésemos lograr a que los costos de combustible y de los precios y todo, bueno, empiecen a ser más, digamos, reales en términos de que el poder adquisitivo de las personas no se vea afectado. O sea, la economía en su conjunto empiece a generar un dinamismo y un desarrollo y un crecimiento que permita que ese gasto o ese costo de lo que significa el transporte, de lo que significa el flete, en el caso del área productiva, no sea un costo tan impactante y finalmente podamos tener un poder adquisitivo, en el caso de los consumidores o de las personas, pero los que son proveedores de servicios o de bienes y servicios, como es el desarrollo, la economía, las pymes o las empresas, en el fondo, puedan tener precios que sean más competitivos. Y ahí entramos en un área compleja respecto a lo que es hoy día oficialismo-oposición, cuando se trata de cómo hacemos entonces la reactivación económica, porque esto finalmente es reactivación económica para que haya mayor capacidad. Y eso significa hoy día un proyecto de reconstrucción que está en el Congreso, o sea, no lo ha ingresado todavía el gobierno, y que ahí va a haber un debate, me parece, muy, muy fuerte e interesante respecto a lo que está planteando el gobierno, que va a plantear, que es la rebaja de impuestos, porque hay dos posturas que son incluso ideológicas, más allá de lo económico, que son materias económicas netamente, donde debería esto empezar a, primero, retirar los subsidios, ojalá nunca hubieran, pero hay momentos en que tienen que haberlo. Y en el momento en que se retiran, ¿cuándo es el momento para que se retiren? Cuando la vida de las personas se hace o son capaces de sostener o no se asfixian tanto, sean las personas como sean las empresas. Y para eso tiene que haber una economía que lo permita. Y hoy día estamos en una situación difícil y por lo tanto se está planteando un proyecto de reconstrucción donde hay incluidos aspectos tributarios, que no vamos a decir que es una reforma tributaria, pero sí tiene como tal, porque tiene muchos más otros ámbitos, pero sí tiene una materia, un tema importante ahí en baja de impuestos. Y ahí va a haber una confrontación, diría yo, en lo que hoy día se ve ya cuando se plantea disminuir, por ejemplo, impuestos específicos u otras propuestas que hay versus lo que es la baja de impuestos corporativos, la herencia, en fin, como una forma de generar desarrollo económico. Nosotros creemos que si eso genera desarrollo económico, no es en la inmediatez que se ve, y ahí está el punto, cómo se comunica que eso sí, o cómo se hace que eso tenga un efecto, ojalá, en un año y medio y no más, para que se empiece a sentir realmente que hay como digo, un dinamismo, una competitividad que genere al final empleos, porque ¿qué es lo que se quiere? Que hayan empleos, que hayan ingresos para las familias, que sean los ingresos que permitan costear de manera más relajada o menos difícil lo que es la vida, al final, de todo lo que significan los costos de las familias. Ahí, diputada, también en otro tema que ha marcado esta semana tiene que ver con la seguridad en los recintos educacionales a propósito de este lamentable hecho que ocurrió la semana pasada en Calama, donde una inspectora lamentablemente perdió la vida luego de ser atacada con un arma blanca. Y obviamente este tema también surge cómo también entonces hacemos más seguros estos recintos educacionales, y también se levantó otra vez el tema que ya se había hablado en el pasado por otros casos también de violencia respecto a la utilización de pórticos también para poder en el fondo ahí poder regular con qué elementos van entrando también las personas a estos recintos. ¿Usted está a favor entonces de poder avanzar en esta materia? Sí, yo estoy a favor, más allá de todo lo que pueda haber respecto a vulneración, a lo mejor no sé, de las libertades o de cómo se entiende incluso que es muy duro y complejo el tema, porque son menores de edad los que son, digamos, visados por estos pórticos, por estos sistemas de seguridad, pero hemos visto cuánto ha habido de ataques, de riñas, de peleas, bueno, agresiones, no solo dentro de alumnos, también con profesores, y en este caso brutal, con esta inspectora, y me parece que ya no puede seguir ocurriendo si no cambiamos como sociedad, si no se logra controlar el orden
el respeto dentro de los establecimientos educacionales o en sus afueras, producto de lo que ocurre al interior de los establecimientos, bueno, aquí hay un bien superior, que es la vida de las personas, y una herramienta o un mecanismo que permita eliminar el riesgo de que esto vuelva de que puedan introducirse cualquier tipo de arma o de elementos que sean los que atenten contra la vida de las personas y que pueda eliminarse ese riesgo. Yo estoy absolutamente a favor. Estoy a favor hoy día. Diputada, y ahí se perdió una buena oportunidad porque este tema ya había, como mencionaba Leslie, ya se había discutido cuando ocurrió un hecho que afortunadamente no terminó con situaciones de fallecidos como lo ocurrido en Calama, pero también lo tuvimos acá en San Pedro de la Paz, en donde efectivamente ahí el tema entró a la discusión. Eso va a cumplir prácticamente un año de ocurrido en este establecimiento de acá de la zona, en donde efectivamente se entró a intervenir, se han hecho una serie de situaciones, pero pareciera que la situación quedó ahí y ahora estamos en un hecho y en una realidad bastante más compleja con una profesional fallecida, con una integrante de la comunidad fallecida. ¿Por qué estamos perdiendo tanto tiempo en esas cosas cuando ya teníamos algunas alertas, por ejemplo, hace un buen par de años y específicamente el año pasado acá en la zona con lo ocurrido en el establecimiento de San Pedro? Bueno, esto aquí es lo que ocurre. Pues el Estado aquí me parece más allá de qué institución o qué sector político. Nosotros estuvimos de acuerdo con la ley y pedimos que avanzara. El gobierno se había opuesto, el gobierno anterior. Se habló incluso de la vulneración de los derechos de los estudiantes, la criminalización incluso de los niños, de la familia. Empezó esto porque ocurrieron hechos muy graves en Lota, en la comuna de Lota, que es de mi distrito. Han habido sucesos y episodios que han sido gravísimos también. Han terminado con fallecimiento de personas que han sido producto de todo lo que es en el contexto de peleas y de situaciones que parten en los establecimientos. Y eso significa que finalmente el Estado en su conjunto ha fallado. Y eso es lo que tenemos que remediar y tenemos que darle urgencia hoy día a que esto simplemente empiece a implementarse. Que cuando se trata de reglamentos que se retiran, que son para revisar, que pueden estar bien, bueno, en este caso esto debería darse la agilidad, porque no podemos esperar que ocurra otra muerte, así como estamos con lo que es hoy día la pérdida del respeto, partiendo por eso, del respeto, y donde se ha perdido lo que era todo lo que era la autoridad dentro de los establecimientos educacionales, con todo lo que significa el darle los espacios a los derechos de la niñez, a los niños, a la participación, a la opinión, a los padres, a los apoderados, a todo, que hay que tenerlo, por supuesto, en un ambiente participativo de como comunidad escolar. Pero a mí me parece que se ha perdido lo que es de alguna manera, la autoridad y digamos, el hacer que los estudiantes, de la edad que sea, en este caso un estudiante ya, entiendo, de 18 años, o sea, un mayor de edad en este caso, bueno, pero que sigan teniendo las conductas hoy día han pasado absolutamente de lo que es una adolescencia o una niñez. Entonces llegamos a esto, a situaciones eso es bien complejo, porque es una situación también que ahí, si uno no analiza el estado, digamos, de salud mental de la persona, por lo que yo entiendo y he leído, me he informado, no es una situación, podríamos denominar, en condiciones de imputabilidad desde lo que es la salud mental. Ahora podrán decir algunos no, que después no, eso igualmente o sea, evidentemente lo que ocurrió no tiene, como digo, la pérdida de una vida, tiene que estar también investigada y entrar a un proceso judicial. Pero en lo general, en Chile, hoy día, si no viene lo que pasa con los overoles blancos, pues con todas esas situaciones, cómo han entrado a los establecimientos, cuando nosotros planteamos la ley aula segura y todos esos temas donde queríamos que se le pierdan los beneficios a los que cometen actos de violencia en los establecimientos educacionales. Bueno, en el gobierno anterior eso, la verdad, que siempre se intentaba hacer que o sea, quien era en gobierno levantaban bandera en sus inicios al menos, después empezaron a cambiar el discurso respecto a que había que defender los derechos y todo lo que era acusando, digamos, al sector, en ese caso nosotros oposición, como que queríamos encasillar en un estado de, como digo, criminalización a los que pedían por sus derechos, en fin, entonces se confundieron las cosas. Yo creo que como país, como sociedad también se confundió lo que es el derecho de los jóvenes
derechos a opinar, a manifestarse, a un buen trato, por supuesto, dentro de una comunidad escolar, a lo que es también la autoridad, el orden y cumplir reglamentos y todo lo que son las disposiciones que tienen los establecimientos educacionales, y finalmente llegamos a que la violencia, la inseguridad, todo lo que es el desorden, el caos, y no vamos a decir que también el narcotráfico, porque el tema droga es muy potente y no podemos decir que está exento de lo que es establecimientos educacionales. Bueno, finalmente penetró también y llegamos a situaciones como las que hoy día vemos tan críticas. Entonces, cuando hay una ley que es para evitar que hayan fallecimientos, porque se puedan pasar por un dispositivo que te controle si estás llevando algún arma o un elemento que pueda atentar contra la vida de alguien, a mí me parece que es lo que hay que hacer y hay que hacerlo con urgencia. La diputada... Ya pasó acá, como lo señalan ustedes, y todavía eso no está vigente como ley. Así es. La diputada Flor Báez conversando con Mesa de Noticias de diferentes temas, por supuesto, contingencia, el tema de las ayudas, sobre todo por el alza de los combustibles y también estos hechos de violencia en los establecimientos educacionales. Muchas gracias, diputada, por el tiempo que nos ha dado y esperamos encontrarnos en otra oportunidad con temas un poco más felices. Ahí la perdimos, parece. ¿Nos escuchó? Ahí sí. Ahí volví. Sí, con temas más felices, yo le decía. ¿Perdón? Que esperamos encontrarnos con temas un poco más felices. Bueno, esperamos encontrarnos. Yo feliz de estar con ustedes. Bueno, hay que abordar todos los temas, no solo los felices. Yo estoy disponible para ello, para explicar, para dar las opiniones, lo que nosotros estamos haciendo desde nuestro sector, desde la bancada, y presentamos algunas propuestas al gobierno. Esperemos que sean también consideradas. El gobierno y el ministro Quirós particularmente ha planteado estar en disposición a ello, pero siempre, claro, con el tema de la responsabilidad fiscal, que no hay que dejarla de lado, pero creemos que siempre se pueden hacer esfuerzos, y vamos a ver cómo se va dando todo esto para seguir luchando, sobre todo en el tema del transporte en las regiones, todavía un tema que no está cerrado, y no solo por ello, no solo este tema, seguimos con esto, por ejemplo, el tema de los dispositivos, los controles de los establecimientos educacionales, en fin, hay muchos más temas con la pesca, como ustedes lo plantearon, es un tema que va a probablemente seguir escalando también, y hay que estar en disposición a colaborar. Así es. Vamos a estar atentos a todos. Que tenga una muy buena jornada, diputada. Muchas gracias, Ángela y Leslie, que tengan ustedes también un muy buen día. Igual, gracias, diputada. Bien, ahí teníamos a nuestra invitada, la diputada Flor Báez, jefa de la bancada de la UDI en la Cámara de Diputados, y por supuesto también son hoy día oficialismo dentro del gobierno, presentando estas propuestas, estas medidas que pueden complementar también el paquete de ayudas que ha anunciado el gobierno. Así es, temas que por supuesto todos están ahí en pleno desarrollo, responden a contingencias también que hemos tenido y les hemos ido contando también durante la última semana, y que forman parte ahí también de lo que se tiene que ir trabajando.